3 momentos. Que no pueden alzar los salarios, nos dicen, que no pueden recortar la jornada de trabajo, que el día de tiene que seguir siendo hasta las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde, como creemos nosotros que termina, nos dicen, porque entonces si se hace eso, echan a los trabajadores y se crece el desempleo. Mamola. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacaron esa teoría estrambótica? Eso no existe en el pensamiento económico. Entonces un comerciante que puede vender hasta las 12 de la noche porque tiene que contratar otra persona entre las 6 y las 12 en una media jornada quizás, o rotar los trabajadores, las trabajadoras en general, para cubrir hasta las 12, entonces se va a molestar y va a cerrar su negocio. Lo que va a haber es 2 trabajadores, no 1, porque lo que están haciendo es coger a la joven, a veces la señora, a trabajar hasta las 12 de la noche, como si no se cansara, sobreexplotándola. Lo que nosotros estamos proponiendo es crecer las fuentes de trabajo. Segundo momento. Hay quienes sueñan por ahí en tumbar el gobierno. Recogen pláticas de unos grandes empresarios españoles, se van a España y a ver cómo se tumba el gobierno. ¿Qué les ocurre hacer eso? Porque estarían iniciando una nueva era de violencia. ¿Cómo les voy a decir? No sean brutos. Que ya en la historia de Colombia eso se ha hecho, se ha repetido y se sabe qué pasa. Campesinado sabe qué tiene que hacer. La juventud popular sabe qué tiene que hacer. El pueblo trabajador sabe qué tiene que hacer, así yo no siga en esta existencia. Ese no es el camino de brutalidad que necesita Colombia. Ya lo probaron cuando bombardearon las cooperativas campesinas por allá en los Andes. Ya lo probaron cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Cuánto ha costado ese asesinato? No, hay un camino más fácil, muchísimo más inteligente, a hablar. Y el tercer emotivo e histórico momento, Yo, a reconocer la responsabilidad por la ejecución extrajudicial y posterior alteración de la escena de los hechos de Diego Felipe Becerra Lizarazo a manos de integrantes de la Policía Nacional. A dar trámite y debatir un proyecto de acuerdo por el Consejo de Bogotá, por medio del cual se exalte la memoria de Diego Felipe Becerra Lizarazo y se dicten disposiciones complementarias. A la creación de una cátedra de Derechos Humanos, Juventud y Arte Urbano como garantía de no repetición incorporada a los currículos de la Policía Nacional. A la creación de una condecoración en nombre de Diego Felipe Becerra Lizarazo que se conceda al personal de la Policía Nacional que se destaque por garantizar, estimular y enaltecer las prácticas artísticas y del grafito. A otorgar becas educativas a la madre y padre de crianza. Atención médica, psicológica y psicosocial y publicación de apartes del acuerdo amistoso. Y en este acuerdo se combinó el texto que leo a continuación. El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional por violación de los artículos 4, derecho a la vida, 5, derecho a la integridad personal, 8, derecho a las garantías judiciales, 11, protección de la honra y de la dignidad, 13, libertad de pensamiento y de expresión, 14, derecho de rectificación o respuesta, 19, derechos del niño y 25, derecho a la protección judicial de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento,
de obligación de garantizar en perjuicio de Diego Felipe Becerra, de sus familiares y amigos. Sin duda, este último es un momento histórico, un gran homenaje a la memoria de Diego y como lo digo, un momento histórico, y en esta semana hemos tenido una montaña rusa, momentos como este. Las palabras que escuchamos en esos discursos de Gustavo Petro, escucharlo decir "mamola, no sean brutos", esa nunca lo habíamos visto, y ahora pues esto de Diego, ese gran homenaje a la memoria de este chico que desafortunadamente perdió la vida a manos de unos insensatos, pero que desde aquí les enviamos a la familia nuestro más sentido homenaje también a Diego, a su memoria, y a que lo que queremos que esos hechos nunca se vuelvan a presentar. Pero momentos como esos son históricos. Y escuchamos también a Gustavo Petro hablar de que en España se estaba fraguando, de que aquí empresas españolas, en los comentarios escuché también y me dijeron: usted que está en España, investigue, ¿qué tal? Aquí la gente está alborotadísima, están bravos porque no, por las acusaciones, dicen, de Gustavo Petro. Si Gustavo Petro lo dice es por algo. No hay nombres todavía, acá todo el mundo está preguntándose quiénes son las empresas, cuáles son las empresas que habla Gustavo Petro. Pues estamos muy pendientes de cualquier noticia, porque sí, es verdad, estando aquí en España nos interesa saber quiénes son las empresas que quieren tumbar al gobierno y quiénes son los que están miscuyendo en el gobierno de Colombia. Eso es gravísimo, es de una gravedad absoluta. Aquí nadie tiene que venir a meterse a nuestro país. Aquí tienen bastante con el problema que tienen, aquí tienen bastante con lo suyo, como para que ahora vengan a meterse en nuestro país. ¿A cuenta de qué? ¿Defendiendo qué? ¿A quién es que están defendiendo? Eso sí nos ofendería muchísimo, que otra vez España vaya a meter las narices allá en Colombia. No tienen absolutamente nada que hacer a tumbar al gobierno. Hay muchas cosas que hacer con España, pero no cuestiones como estas. Olvídense que se han creído que pueden llegar otra vez a Colombia a hacer lo que han querido, como lo han hecho ya durante tantos años. Allá, un ejemplo, Isabel II en la costa Caribe, la luz, ¿cómo estaban manejando eso? Que hasta energía prepago llegaron a vender, una tarjeta para que la gente necesitada, la gente más pobre, pudiera tener luz, tenían que recargarla, y estos españoles eran lo que estaban vendiendo eso. Y que ahora vengan a decir que acá, que desde aquí se está fraguando un golpe de estado, desde aquí están pidiendo dinero para tumbar al gobierno de Gustavo Petro. Olvídense. Que también se les dañaron varios negocios, ¿no? Estaban acostumbrados a que allá hacían lo que querían. Pues no, eso se acabó. Y si van a volver a Colombia, fue como lo dijo también Gustavo Petro. No es que nos vamos a arrodillar ante España y ante nadie. No, señor, nosotros tenemos mucho con qué defendernos, y no me refiero a violencia ni nada, pero tenemos muchas cosas que darle al mundo, y no tenemos que seguir permitiendo que cualquiera llegue allá a explotarnos, y porque sí, porque son países de Europa y No, señor, olvídense. Y estaremos muy pendientes de saber cuáles son las empresas españolas que dice Gustavo Petro, porque eso es de una gravedad absoluta. Bienvenidos una vez más aquí a Notipetrovsky. Un poco larga la intro, pero la verdad que escuchar a Gustavo Petro decir esas cuestiones de España y que ¿cómo así? ¿De cuándo acá? Bueno, dejando de tema a un lado, hemos hablado en los últimos videos, en los últimos Notipetrovskis, que queremos una locución de Gustavo Petro. A nosotros no nos importa si está por allá o tal. Pues mire, Gustavo Petro no ha respondido a nuestros llamados ni nada, sino ha enviado un trino, y resulta que ayer hizo una alocución. Y sí, si la quiere hacer por allá, rodeado de la gente que lo quiere, él que está en su salsa, perfecto, eso es lo que toca. Pues miren lo que envía en su cuenta de Twitter, de X, antes Twitter, etc. Este es el post que envía a Gustavo Petro, que nos sorprendió a todos, dice, y lo fijó, ahí como lo ven, dice, fijado. Dicen que esto no se debe transmitir en la televisión nacional, porque estoy en un sitio donde ocurrió una masacre y no en el palacio, y no tengo corbata, y me rodean humildes campesinos, y mis palabras me salen del corazón y de la razón. Hagámosle un RT, ¿qué carajo? Ya va.
Mamola, no sean brutos. ¿Y qué carajo? Pues qué carajo. Vamos a ver la locución. Todos veamos la alocución que tanto estábamos esperando del presidente Gustavo Petro. He venido varias. Este hecho muestra una paradoja, yo diría, porque el día de hoy buena parte de los medios de comunicación se han dedicado a hablar de que queremos expropiar la tierra. Expropiación express le llaman. Un artículo que ni siquiera fue presentado al debate en el Plan Nacional de Desarrollo. Fue ocultado para que no se debatiera, pero que permite la legislación aún vigente, leyes numerosas que se han a través casi de un siglo expedido para intentar que el campesinado pueda llegar a acceder a la tierra. La Constitución Nacional ordena el acceso a la propiedad de los trabajadores agrarios y acaba de aprobarse una reforma constitucional también que habla de los derechos del campesinado de Colombia. A pesar de todas esas leyes que se remontan, no vamos a hacer la historia, pero quizás la más importante en el pasado es la reforma constitucional del 36, 1936, que puso en la constitución del entonces que la tierra tiene una función social, es decir, que la tierra sirve es para cultivarla, no para tenerla sin cultivos. Y ese avance, que simplemente era parte de la modernidad, en todo el mundo se ha dicho lo mismo, así es en Estados Unidos, así es en Francia, así es en Rusia, así es en China, y así es en el Japón, y así es en Corea, y así es en el oriente de Europa y en el occidente, y así es en el Canadá. Pero aquí pareciera que fuera un delito pronunciar siquiera la frase que en todo el mundo se repite: la tierra tiene una función social, el Estado debe hacer cumplir esa función social. Si la tierra no la cumple porque el tenedor no quiere cultivarla, entonces se le ayuda, se le compra la tierra, o incluso, decía nuestra legislación, y dice, se expropia. Nosotros no queremos hacer eso. Pero mientras la prensa hoy se llena con los voceros, con las visiones de los grandes poseedores de tierra improductiva acusándonos, miren lo que pasó aquí, que quedó medio oculto, de lo cual no se han sacado las lecciones históricas. Y es que aquí si nadie se preguntó si los campesinos y campesinas y familias que vivían en este punto tenían seguridad jurídica sobre su tierra. Si se les podía garantizar el que la tierra que ya tenían pudiera seguir siendo de ellos y de ellas. No, lo que aquí hubo fue la realidad de lo que ha pasado con la tierra en Colombia. Despojaron el campesinado asesinando y regando esta tierra de sangre. Y ahí sí no hay escándalo, pues. Eso sí, no importa. ¿Qué pasó con la tierra de la gente de aquí? Después de la masacre fueron despojando y despojando y desalojando y desalojando los hombres de negro. Hombres de negro que estaban aliados con funcionarios públicos armados y que seguían las órdenes de quienes se iban a quedar con la tierra. Una maquinaria que no solamente ocurrió aquí, ni solo en los Montes de María,
sino en todo el Caribe colombiano, sobre millones de hectáreas, sobre millones de personas, millones de gente humilde a la que sacaron a punta de sangre y de masacre para acaparar la tierra. En eso no hay escándalo, en eso no aparece entonces la discusión pública. ¿Quiénes se quedaron con la tierra? Poco a poco, a través de los años, de las luchas, de los esfuerzos, de los miedos, de las valentías de muchas mujeres, de muchos hombres, de jóvenes que no se dejaron acallar, de dirigentes, porque a mí me tocó hacer el debate de las masacres de los Montes de María en el Congreso de la República y descubrir que quienes ordenaban los asesinatos, como en el caso de Macayepo, no lejos de aquí, eran senadores de la República. Aún están presos. Aún están presos. Votaban las leyes por la mañana y por las noches llegaban a hacer las listas de los que iban a asesinar después. La triste realidad de un país que obviamente tenemos que superar pacíficamente. He puesto como horizonte la reconciliación, un acuerdo nacional, he dicho, pero un acuerdo nacional no es que las víctimas se arrodillan. Un acuerdo nacional no es que el pueblo humilde entonces se pone a implorar limosna, no. Acá se necesita la indemnización, la reparación. Aquí tiene que haber otra actitud. Miren lo que ha pasado a través de estas décadas después de la masacre del Salado. Entonces la gran empresa amiga del gobierno, la gran empresa privada amiga del presidente de la República en ese entonces, Argos. ¿De quién es Argos? Del mismo dueño del Colombiano, ¿no? Creo yo, periódico del Grupo Empresarial Antioqueño. Estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño, fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos. Se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre. Se quedó con las tierras de los campesinos. Y hubo algún, igual que hoy nos acusan de expropiadores, alguien en algún lugar de la televisión nacional o de la prensa o de la discusión pública o del Congreso, de los partidos políticos o de los gobernantes locales y nacionales, ¿acaso dijo que lo que había hecho Argos en realidad era una expropiación a miles de campesinos? ¿Esa expropiación sí no vale? Bueno, pasaron los años y los procesos judiciales, 22 acabo de escuchar, hasta que los jueces decidieron justicia y decidieron que debía restituirse la tierra que se le había quitado a los campesinos y campesinas. Hoy ni siquiera estamos entregando esa tierra. ¿Cuándo fue la masacre del Salado? Año 2000, hace 23 años. Mi amigo Samuel ya está en una clínica. ¿Cuántas campesinas y cuántos campesinos han muerto entre tanto? ¿Cómo yo puedo decir que hay justicia si las sentencias se quedan en las gavetas, si los procesos judiciales duran más que la vida de la persona, que de la vida de la víctima?
¿Cómo se puede decir que en Colombia hay justicia entonces cuando es expedida la sentencia? Pasan 10 años. Por ejemplo, en una gaveta de una de las oficinas de la entidad que usted hoy dirige, y el director de esa oficina, el director de la entidad y el presidente de la República no hacen, a pesar de que la sentencia está expedida, que se le devuelva la tierra al campesino. Es más injusto el presidente de la República que por omisión, por pereza o porque no le da la gana entregar la tierra al campesinado, se queda en silencio y no ordena a sus empleados que la tierra, una vez que el juez dijo que le pertenece a una humilde familia campesina, debe devolvérsela a la humilde familia campesina. Pero ahí no tenemos, ahí sí, no aparece la ancha prensa denunciando el hecho, el crimen. Y entonces se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos. ¿Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en 1 mes, 2 meses, comprada con el dinero público? ¿Les parece que eso se llama expropiación express? Pero no les parecía un problema el que las víctimas murieran antes de tener el título y que las sentencias judiciales duraran 10 años en las gavetas de los funcionarios públicos porque simplemente cómplices del desalojo violento no querían la restitución de las víctimas. ¿Qué diferencia cuando un gobierno propone es agilizar los trámites para que la gente viva pueda ser resarcida de la injusticia, por los gobiernos que decidieron congelar y hacer trizas los procesos de paz y condenar a la gente humilde al hambre, a la penuria y a sus hijos y a sus hijas quizás a la muerte o a la prostitución? Es un país de injusticias. Indudablemente es un país que uno puede comprender no solo por su inmensa desigualdad social, no solamente por su ausencia de democracia, por el enorme acumulado de codicias que, por ejemplo, en una empresa como Argos se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado. ¿Qué perdía Argos por entregar las tierras hace 10 años? De buena voluntad, sin presión. Se equivocó, a lo mejor pensó de buena fe, como dicen ahora, que la tierra no tenía sangre regada y que podía obtenerla. Pero apenas se dio cuenta, apenas los indicios y las denuncias empezaron a aparecer, porque estos empresarios y grandes ejecutivos que andan en avión y en jet privado no fueron capaces de devolver la tierra. Era como si le quitaran 3 pelos a un gato, como dicen ahora. La codicia lo impidió. Lo que impidió fue un enorme egoísmo social. ¿Cómo vamos a devolver esas tierras allá a esos campesinos de alpargata, costeños y caribeños? A esas campesinas que bailan las gaitas y los porros. ¿Les parecía que eso era humillarse? ¿Les parecía que el pueblo debía mantenerse como antaño los esclavos y los siervos? Así no se puede hacer la paz. Esto que ha pasado aquí, desde lo más horrible y terrorífico, hasta estos episodios donde las sentencias judiciales duran guardadas 1 década y se muere el campesino y no llega la sentencia, que ya está expedida. Todos esos funcionarios que han guardado esas sentencias, señor director, han cometido un crimen. Eso se llama desacato a la justicia. Y yo le ordeno que todos esos funcionarios sean acusados ante la Fiscalía General de la Nación.
para que no vuelva a ocurrir. Y le solicito a los jueces de tierras ahora que se llaman, a la jurisdicción agraria, a la restitución de tierras, que no importa cuánto dinero tengamos que poner del presupuesto, yo soy el responsable de eso, que tenemos que multiplicarlo por 10, por 50 el número de jueces, hagámoslo, para que pueda haber justicia en la tierra colombiana. Porque al haber justicia en la tierra colombiana habrá paz. La justicia es la antesala de la paz. Igual que la injusticia y la desigualdad es la antesala de la violencia. Así que un camino de paz se abre a través de la justicia. Hoy aquí vemos lo que pasó con un grupo privado. Ahora, después de 22 sentencias en contra, de no sé cuánta plata gastada en abogados de ellos, caros, carísimos, y de cuánto sudor y lágrima gastada por ustedes, entonces sí, como resarciendo el daño reputacional de su nombre como empresa, nos regalan una tierra, nos donan, pero no las de las 22 sentencias. Y aún faltan 13 más de otros particulares que se quedaron con la tierra. ¿Cuándo terminará de haber justicia en los Montes de María? Yo me pregunto. ¿Qué pasará por los lados de Bacayepo y de Chalán? ¿Qué pasará por los lados de Ovejas y de Zambrano? ¿Qué pasará por Chengue? En Ovejas, que yo dormía allá en Flor del Monte, recuerdo yo. Y que después fue también arrasada por masacres posteriormente. A nosotros nos corresponde entonces hacer una propuesta. No es el problema de si nos acusan de expropiación express. Yo quiero rapidez para entregar la tierra. No es que tengamos entonces que coger el pasado y vengarnos de quienes cometieron estos crímenes, aunque debe haber procesos judiciales, aunque debe haber memoria, no se puede olvidar lo que pasó, aunque tiene que haber verdad, saber quiénes dieron las órdenes, qué pasó con los desaparecidos, las desaparecidas, por qué lo hicieron. Pero tiene que haber también un momento de reparación de las víctimas, y en parte este pequeño lo ejerce un presidente, el actual, lo ejerce un gobierno que ojalá no se deje corromper, que pueda mirar de frente a los ojos de la gente del pueblo y ponerse a su servicio y hacer hasta lo imposible porque la justicia sea en Colombia. Pero tiene que llegar un momento de reconciliación. No podemos vivir 75 años en guerra, 3 generaciones enteras consumidas en un conflicto, una sociedad que pareciera hecha para matarse entre sí y no para unirse, no para construirse como una nación, sino para eliminarse en las guerras fratricidas de tantas décadas desde hace 2 siglos. No podemos construirnos como nación así. Tenemos que tener un punto final de la violencia y un punto inicial de una era de paz. Y eso es a través de dialogar entre nosotros. Los únicos que realmente podemos dialogar entre las especies vivas de esta tierra, y quizás las únicas especies vivas, quién sabe en cuántos millones de kilómetros, años luz a la redonda, somos nosotros. Somos lo máximo de la vida.
el pensamiento, la inteligencia, la razón. Si no usamos la razón para poder convivir y tener momentos de felicidad y una existencia plena y no derramar la sangre entre nosotros mismos, si no usamos la palabra, el diálogo, entonces, ¿qué será del destino de Colombia? Ha llegado el momento de hablar. Pero tiene que entenderse cómo es ese hablar, cómo es ese diálogo. Los señores del jet privado, acostumbrados quizás a que los políticos llegan a pedirles plata y que se orinan en los pantalones y los invitan a una comida, porque es el gran rico del país. Acostumbrados quizás a que la historia de Colombia condenó a los pueblos indígenas a la servidumbre y a los pueblos mestizos a la ignorancia porque no entregaron la educación, y a los pueblos negros a la esclavitud, acostumbrados a usar el látigo y la cadena y el cepo, quizás aún no pueden entender que hablar consiste en hablar entre iguales, consiste en dejar la codicia a un lado, consiste en reconocer que tenemos una de las sociedades más desiguales de la tierra y que esa es la causa de nuestros principales males, del narcotráfico, de la violencia, del déficit de democracia, de la degradación humana que lleva incluso a que las familias entren en violencia interna y a que algunos individuos, muchos desgraciadamente, golpeen y violen a sus hijos. Es la degradación de una sociedad que en medio de tanta sangre y de tanto terror no encuentra un camino para construirse en dignidad. Hablar significa mirar a los ojos al pueblo, abrir los caminos de unas reformas. Claro que nosotros hablamos de reforma agraria. ¿En qué país del mundo desarrollado la tierra fértil no tiene una sola mata de yuca sembrada? Y todo el Caribe es una tierra en donde apenas sí se pasean unas vacas flacas, yo diría que gordas. Pero en los pueblos sí que hay niños flacos, muriendo incluso como en La Guajira de sed y de hambre. No puede, eso no se llama modernidad, eso no existe en el mundo, eso es una herencia anacrónica, atrasada, que no nos permite industrializarnos, que no nos permite vivir del trabajo, y el trabajo es la base de la riqueza de una sociedad, que no nos permite que las niñas campesinas puedan ir a las universidades a estudiar medicina y los niños matemáticas o poemas o pintura o lo que sea, que nos permite el saber y el desarrollo como una sociedad. Es la hora que la codicia abandone el corazón y la lengua de quienes han dominado el país. Aquí el ejemplo del Grupo Argos de pronto sirve en positivo. Claro, ya pasaron los años de los 22 procesos judiciales y ya los perdieron todos. Ahora entregan un predio en donación. Pues que sea el comienzo de un mensaje, no solamente del Grupo Argos, sino del gran capital en Colombia, de los grandes banqueros, de los grandes empresarios que se creen dueños del Estado. Es el momento de hablar con el pueblo, de los tenedores de las tierras por miles de hectáreas sin cultivar una mata de yuca siquiera. No se asusten de este gobierno quiere hablar, pero de tú a tú, porque al mismo tiempo que hay que dejar la codicia, ha llegado también un tiempo en donde hay que construir la justicia, la verdad, la reconciliación. Por tanto, los pueblos se reconcilian sobre la base de la justicia, la verdad, y eso es lo que permite la paz. Este gobierno es una oportunidad para ello. Hay quienes sueñan por ahí en tumbar el gobierno. Recogen pláticas de unos grandes empresarios españoles, se van a España y a ver cómo se tumba el gobierno.
se les ocurra hacer eso, porque estarían iniciando una nueva era de violencia. Como les voy a decir, no sean brutos, que ya en la historia de Colombia eso se ha hecho, se ha repetido y se sabe qué pasa. Campesinado sabe qué tiene que hacer, la juventud popular sabe qué tiene que hacer, el pueblo trabajador sabe qué tiene que hacer, así yo no siga en esta existencia. Ese no es el camino de brutalidad que necesita Colombia. Ya lo probaron cuando bombardearon las cooperativas campesinas por allá en los Andes. Ya lo probaron cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Cuánto ha costado ese asesinato? No, hay un camino más fácil, muchísimo más inteligente. Hablar. ¿Cómo repartimos la tierra? ¿Cómo construimos la equidad? ¿Cómo el viejo y la vieja pueden tener un plato de sopa y una pensión? ¿Y cómo a la señora trabajadora se le puede tratar dignamente en su empresa y no como una esclava? ¿Cómo podemos ser atendidos en salud? Son derechos elementales, simples, no son exagerados. No estamos pidiendo riquezas, estamos pidiendo dignidad. De eso es que se trata el acuerdo nacional. Ese es el camino más fácil. El gobierno está dispuesto y yo espero que las gentes que votaron por nosotros también, y espero que las gentes que no votaron por nosotros también, porque es el momento y este gobierno es la oportunidad histórica, en mi opinión, de encontrar el sendero real de la reconciliación nacional y de la paz para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables. Bueno, primero que todo, antes de analizar lo que dijo Gustavo Petro, que pues no tiene mayor análisis, puras verdades como siempre, es importante que sepan, no fui yo el que creó que la locución, no, es el mismo gobierno. Aquí lo dice hoy, eso fue ayer, alocución del presidente de la República, Gustavo Petro, alocución. Entonces, pues esa era la alocución del gobierno. Gustavo Petro es feliz allá con su gente y a nosotros también nos parece de maravilla que él esté gobernando. Hemos dicho siempre que él debería irse para allá, gobernar desde allá. En la Casa de Nariño a él no le gusta estar, ese palacio frío, él es feliz con su sombrero, con sus campesinos, entregando tierras, perfecto. Y si las alocuciones las quiere hacer por allá, pues perfecto. Nos quedó pendiente, eso sí, el tema de la luz, el tema de la gasolina, sobre todo no para nosotros, para ellos, para que ellos también entiendan qué es lo que está haciendo el gobierno, porque de verdad que sí hace falta que les llegue el mensaje a aquellos que no votaron por el gobierno y que por ningún lado los medios que ven, las redes que utilizan, no van a encontrar información y si la van a encontrar va a ser tergiversada y eso es lo que queremos evitar. Pero pues bien, perfecta esa locución. Argos, y Argos contestó. La carta la vamos a leer, no toda obviamente, porque también entra bla 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 y además se me hace larguísimo el video, ustedes se me aburren, de pronto no tienen tiempo de ver, ya llevamos casi media hora con 20 y pico de minutos que duró la intervención, la locución de Gustavo Petro. Entonces vamos a ver los puntos más importantes que dice. La inversión de la organización de los municipios del Carmen de Bolívar y Oveja se da a partir del año 2008. Ante ese día de una invitación pública del Estado a través de documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia que incentivaron a la... Este proceso conllevó la realización de un estudio de factibilidad que resaltaba las condiciones del suelo y de precipitación adecuadas para llevar a cabo un proyecto de compensación ambiental que a su vez contribuyera al desarrollo del territorio, con la generación de empleo formal e inversión. Fue así como se adquirieron 6.600 hectáreas en dichos municipios, para la cual se adelantó una debida diligencia que incluyó la contratación previa de un estudio de títulos, sin intermediarios, pagando el precio justo y apegados en todo momento a la ley. Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 del 2011, posterior a la compra por parte de Argos, se conocieron algunas reclamaciones que presentaron los propietarios iniciales de las tierras con quienes la compañía nunca tuvo relación. Las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido
que se generara un desplazamiento ni despojo por parte de Argos. La organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución. No, pues. Aquí, ¿qué más continúa? La compañía, que no tuvo injerencia ni participó en esas ventas iniciales, tomó la decisión de transformar el proyecto ambiental en un proyecto social, con lo cual en el año 2015, de la mano de la comunidad, se donaron 6.600 hectáreas, es decir, la totalidad de los predios en el Carmen de Bolívar y Ovejas, a la Fundación Crecer en Paz, entidad sin ánimo de lucro independiente de Argos. Acompañado de la donación se entregaron 21.000 millones, seguramente los entregaron desinteresadamente. Bueno, Grupo Argos en sus más de 90 años de historia ha trabajado. No es nuestro propósito con esta carta, señor presidente, polemizar con el primer mandatario de la nación, pero debemos rechazar cualquier señalamiento de despojo o desplazamiento en el que no hemos incurrido. Lo invitamos a preservar la búsqueda de acuerdos nacionales a través del acercamiento con la sociedad civil colombiana, empresariales. Bueno, eso de verdad se nota. Bueno, y Gustavo Petro pues también le respondió. Y miren lo que dice: si algo no deben hacer con las víctimas es mentir. Cuando los beneficiarios de tierras despojadas mienten sobre los hechos ya confirmados por la justicia, revictimizan a las personas que ofendieron, personas humildes que fueron capaces de ganar en los juicios. Y miren acá, 19 juicios, radicados sentencias, números de sentencias, despacho judicial: Cúcuta, Cali, Antioquia, Cartagena, Bogotá, Cartagena. Fecha del fallo, 2010, años 16, 17, 18. Solicitantes, aquí están el nombre de las personas solicitantes, y opositor, mire, Cementos Argos, Fiduciaria Fiducor, Cementos Argos Alianza Fiduciaria, Cementos Argos S.A. Tequia, en fin. Más claro, el agua. Acá dice: para la acumulación de tierras en los Montes de María se crearon diferentes figuras jurídicas con esa intención, dando apariencia de legalidad a las negociaciones. Es decir, se valieron de un entramado jurídico precontractual, contractual y postcontractual a través de la empresa Pilar Tequia S.A. SAS, antes Reforestadora del Caribe, y contratos con empresas fiduciarias, Alianza Fiduciaria y Fiduciaria Fiducor S.A. Esta publicación transcribe parte de las consideraciones, decisiones de los magistrados en las 12 sentencias mediante las cuales se explican las razones para ordenar la restitución de las 26 fincas a campesinos víctimas del despojo de tierras, concluyendo que los opositores no probaron su buena fe, exenta de culpa, por lo que no se ordena compensaciones a favor de ellos. En los Montes de María se han presentado 7.795 solicitudes de restitución. Eso lo anexó Gustavo Petro. Por eso dije yo antes, esas donaciones, todos sabiendo que... Pero después no, nosotros dimos plata y participamos en el desarrollo del sector. Por favor. Y algo más por aquí, vea que por aquí dice... Es que este era un trino, a ver, buscamos acá. Vámonos a donde Gustavo, y acá dice: Camilo, oye, pero si la relación entre Cemento Argos y el despojo de tierras no es ninguna novedad. Ver el informe de la Comisión de la Verdad, allí se describen los elementos turbios en los que está involucrada la compañía para la adquisición de esas tierras. Esto lo dice Camilo Rey y Gustavo Petro lo retuiteó. Y vamos a ver qué es lo que dice Camilo. Caso 79, la compra masiva de tierras por Cementos Argos en los Montes de María. Hay futuro si hay verdad, legado Comisión de la Verdad. Entonces, capítulo 1, contrarreforma agraria, reconfiguración territorial. Aunque el fenómeno de la exposición mediante la compra masiva a precios irrisorios de tierras no fue exclusivo de los Montes de María, esta región es un caso representativo del complejo modelo de gestión multinivel para el despojo, con la participación de variados actores, desde funcionarios del alto gobierno hasta agentes comunitarios, pasando por una serie de empresas, empresarios, funcionarios notariales, registrales, agentes del Estado territorial, asesores e intermediarios que sacaron provecho del abandono de tierras rurales, fruto de la guerra. Ovejas, San Onofre, Morroa, Coloso y Chalán en Sucre, y el Carmen, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, el Guamo, María la Baja, Zambrano y Córdoba en Bolívar
Fueron los municipios más impactados por este fenómeno que, si bien se venía dando desde finales del siglo XX, registró los mayores picos en ventas entre 2005 y 2009, como lo mostró la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRE. Entonces ahí ese era el que aquí teníamos que hacer aquí, capítulo 2, un modelo de gestión multinivel para el despojo. La investigación ha identificado como parte del entramado del despojo a Álvaro Ignacio Echeverría, según su propio testimonio, entregando ante un despacho de restitución de tierras, admitió haber llegado a la región de los Montes de María en 2002, cuando adquirió la hacienda San Jacinto, por entonces abandonada y remontada, según sus palabras, de manos de una firma antioqueña. Muchos propietarios de tierra me dijeron: paisa, coja la tierra, que después del conflicto arreglamos. En ese momento la tierra tenía un precio abstracto, no era un precio determinado. Eso de Argos no fue de un día para otro. Argos ya tenía un sembrado de teca en San Onofre. Aquí no hubo violencia con la tierra. Aquí no sucedió como en Montería, Catatumbo. Aquí lo que hubo fue unos bandidos que ya los cogieron, declaró Echeverría al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, como lo digo, legado Comisión de la Verdad. Entonces, y por aquí hay otro, vamos rápido porque la estrategia judicial que benefició a Cementos Argos. La situación hasta ahora presentada derivó en múltiples procesos judiciales de restitución de tierras. Respecto de predios localizados en el Carmen Bolívar entre 2011 y 2019, la unidad de restitución de tierras recibió un total de 2.433 solicitudes administrativas de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, RTDAF, elevadas por unas 2.114 personas. Esto convirtió al Carmen en uno de los municipios del país con mayor número de solicitudes en su cabecera municipal. Además, funciona una sede de la URT y 3 juzgados civiles especializados en restitución de tierras. En lo que respecta a las herencias, bueno, pero ahí está, a ver, por acá dice: las compañías también alegaron que al momento de las compras se había derogado la ley 160 de 1994 y la decisión de invertir en los Montes de María estaba alineada a la política mundial de protección del medio ambiente, acogidas por las leyes y al gobierno de Colombia. Además, señalaron que tras la cumbre de la Tierra de Río, la aprobación del protocolo de Kioto, Argos acogió esa normatividad con responsabilidad social, por los que sus proyectos agroforestales están enmarcados en la ley 139 de 1994 que creó el certificado de incentivos forestales. También argumentaron, no obstante, las salas civiles especializadas de restitución de tierras de los tribunales de Cartagena, Cúcuta, Bogotá, Cali y Antioquia desestimaron en todos los casos estos argumentos, razón por la cual se ordenó la restitución y se negó el reconocimiento de la buena fe exenta de culpa a favor de Fiducor y o Alianza Fiduciaria y o Argos. Fiducor, Alianza Fiduciaria y o Argos. Pues vámonos aquí al trino de Gustavo Petro. ¿Dónde estás, Gustavo? ¿Dónde estás? A ver. Aquí está. Vamos a abrir este. Fiduciaria Fiducor, Fiduciaria Fiducor, Fiduciaria Fiducor, Fiduciaria Fiducor, Alianza Fiduciaria, mejor dicho. Ahí están. Todavía tiene el descaro de salir a responderle a Gustavo Petro. Más pruebas, Comisión de la Verdad. Ahí está. Bueno, y ya para terminar este Notipetrovsky, que en realidad sí que estuvo cargadowski, traigo a Daniel Rojas Medellín y una frase: la historia nos señala a quienes acabaron con el país y hoy se oponen a recuperarlo. Y yo le agregaría, y lo peor de todo es que, aparte de que se oponen a recuperarlo, quieren seguir ellos con las mismas y diciendo que ellos son los que van a recuperarnos el país. Increíble. Acá cita a Historia de Colombia: los ferrocarriles nacionales de Colombia operarían y mantendrían la infraestructura de transporte férreo hasta 1991, cuando el gobierno la liquidó este nefasto presidente. Con esa frase de Daniel Rojas Medellín llegamos al final de este Notipetrovsky, que estuvo bastante cargadowski. Como reflexión, pues la rabia que les da a ellos, a aquellos que los campesinos tengan tierra, ¿no? Acostumbrados a que son ellos los que siempre han sido los poseedores de la tierra, ¿no? ¿Cómo les duele? ¿Cómo les duele? Qué increíble. Ojalá este llamado al acuerdo nacional que Gustavo Petro está haciendo y que los ministros, hemos visto a Velasco muy activo con las diferentes bancadas, reuniones con las diferentes bancadas, a ver si por fin se logra un acuerdo pensando en Colombia. Difícil, muy difícil, pero no imposible,
porque otra Colombia sí es posible. Así que de imposible, nada. Vamos a luchar por eso, vamos a lograr el diálogo. Es la mejor forma que hay para llegar a un acuerdo en pro de nuestro país. Bueno, ahora sí llegamos al final del Notipetrovsky. Me despido más que, no me acuerdo cómo es que es el dicho, pero es que si despide tanto es que no quiere irse. Y la verdad, pues por mí me quedaría horas enteras aquí con ustedes. Pero ustedes tienen muchas cosas que hacer y no estar aquí viendo a Colombia que sea, a ese Osvaldo ahí viéndolo todo el tiempo, hable, que hable y hable, que hable. Entonces los dejo, que tengan un feliz fin de semana. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones y millonzotes de gracias para todos ustedes por su apoyo. Feliz inicio de mes, feliz septiembre, que este mes sea un mes de victoria, siempre lo diré, un mes de victoria, que es lo que todos necesitamos. Ustedes allá en nuestro amado país y nosotros todos los colombianitos que estamos fuera, que pronto queremos volver y los que no, pues también. ¿Listo? Nos vemos en la próxima. Chao.